Buenos días. Bueno, por favor, vamos a ir sentándonos ya. Vamos a empezar la sesión de este miércoles a cargo del Servicio de Alergología. Primero, dando la bienvenida al servicio, que es el primer día que se incorpora ya al hospital. Estamos ya completos. Y os dejo con la tutora Nieves y con Erika, que pasaré de la sesión. Hola, buenos días a todos y nada, estamos encantados de estar ya aquí con todos nosotros. Hemos elegido el tema de la alergia a contrastes porque creemos que es un tema que no afecta solo al servicio de alergología, sino a todos, porque en algún momento seguro que os habéis encontrado al pedir un TAC con que el paciente os dice que ha tenido una reacción alérgica al contraste, que a veces lo será y a veces no. Y porque además es un tema que en los últimos años ha cambiado bastante. Entonces creemos que está bien que todos conozcamos. Os va a presentar la sesión Erika Fava, que es nuestra R4, y bueno, al final podremos discutir lo que consideréis. Gracias. Buenos días a todos. Como ha dicho Nieves, la sesión de hoy se titula Alergia a medios de contraste iodado. La ha realizado con la colaboración y bajo la supervisión de la doctora Marchán y de la doctora Cabañas y de todo el servicio de alergología. Bueno, primero de todo debemos saber qué es un medio de contraste radiológico. Y es que se define como sustancias que se aplican por diversas vías en el organismo como elementos complementarios, pero que a la vez son esenciales para realizar exploraciones de imagen. El objetivo principal de los medios de contraste radiológico es incrementar las diferencias entre la densidad de los diferentes tejidos y así mejorar la visualización de estos. Para situarnos un poco en el contexto histórico de los contrastes, decir que estos nacen casi a la vez que la invención de los rayos X, que esto fue en 1895, ya que tan solo un año después, en el 96, científicos como Dutto, Haskell y Lindenthal inyectaban ya sustancias radiopacas en los vasos de cadáveres para obtener una mejor visualización de los tejidos blandos. Un poco más tarde, en 1910, ya se comenzó a usar el bario como medio de contraste para exploraciones gastrointestinales. En el 29, Moses Zwick comienza a usar los núcleos de piridina y crea los primeros monómeros iónicos. Y en el 68, Toster Almen crea dímeros y trímeros a partir de los aniones existentes, creando los primeros medios de contraste no iónicos. Y bueno, cuando utilizamos un medio de contraste, queremos que tenga unas características determinadas para decir que es un medio de contraste ideal. Y estas serían que sea farmacológicamente inerte, que tenga baja osmolaridad y también baja ionicidad, ya que estas dos características le van a conferir una mayor estabilidad química, que se absorba de forma óptima por los rayos X y por tanto que produzca un buen contraste, como medio diagnóstico que permanezca el tiempo suficiente en las estructuras que queremos investigar, pero a la vez que se tolere bien y que no se degrade en el organismo, sino que se elimine rápidamente del mismo. Esto es un esquema general de los medios de contraste radiológicos. Nosotros nos vamos a centrar en los medios de contraste iodados, que se utilizan principalmente en TAC, aunque también en otras exploraciones. Para conocer los tipos de reacciones a medio de contraste iodado, debemos conocer sus propiedades físico-químicas. Las principales son tres: la osmolaridad, la ionización y la viscosidad. La osmolaridad, siempre queremos que nuestro contraste tenga una osmolaridad cercana al plasma, porque si tiene una osmolaridad muy alta, va a causar efectos adversos. Los más frecuentes son dolor en el lugar de la inyección, daño endotelial, trombosis u otros. En cuanto a la ionización, un medio de contraste iónico se va a duplicar en solución, ya que se dividen en cargas positivas y negativas, y por tanto va a aumentar la osmolaridad con todos los efectos secundarios y daños que esto conlleva. Y en cuanto a la viscosidad,
se define como la resistencia que ofrecen los fluidos a la circulación. Y cuanto mayor sea la temperatura del medio, mayor concentración de yodo haya y mayor tamaño tenga la molécula, más viscoso va a ser el medio de contraste yodado. Siguiendo un poquito con las propiedades físico-químicas, la osmolaridad, como digo, la vamos a dividir respecto a la osmolaridad del plasma. Decimos que son contrastes de alta osmolaridad cuando tienen entre 2.400 y 1.200 miliosmoles y de baja osmolaridad cuando tienen entre 860 a 290 300 miliosmoles. La ionicidad la van a dar los radicales en la posición 1, 3 y 5 del núcleo benzoico. Los iónicos tienen un radical carboxilo que se disocian en solución y los no iónicos cambian ese radical carboxilo por un radical hidroxilo que no se disocia, son más estables y por tanto son menos osmolares. Por último, la estructura molecular que se la va a conferir el número de núcleos benzoicos que tenga la molécula, pudiendo ser monoméricos o diméricos. Aquí traigo la estructura molecular y la clasificación de los principales tipos de medios de contraste yodado. Vemos que todos parten de este anillo con sus radicales, que es la molécula principal, que es el ácido triiodobenzoico. Arriba vemos los iónicos, que como digo, el problema que hay con los iónicos es que tienen ese radical carboxilo que se disocia, que les hace más osmolares y más tóxicos, ¿vale? Menos estables y más tóxicos. Es por ello que se crearon estos de abajo, que son los no iónicos, que tienen ese radical hidroxilo que no se va a disociar y los va a hacer más estables y menos tóxicos y con menos efectos adversos en general. Voy a dar alguna pincelada de cada tipo de estructura de contraste, muy rápido. Como vemos, los primeros son los monómeros iónicos con este radical carboxilo que se disocia, que le da una elevada osmolaridad y por ello tienen mayor nefrotoxicidad y tasas de reacciones. Y es por estos efectos que causan que ya prácticamente solo se utilizan como contraste intracavitario, ya no se utilizan como contraste intravascular. Los dímeros iónicos, que tienen menor osmolaridad y viscosidad que los anteriores, pero todavía son más nefrotóxicos y causan más reacciones que los no iónicos. El que tenemos disponible es el ioxaglato, en nombre comercial, el Hexabrix. Y con el objetivo de disminuir todos esos problemas que nos causan los iónicos, se crearon los monómeros no iónicos, que tienen este radical hidroxilo que no se va a disociar. Se llaman hiposmolares, pero cuidado, porque se llaman así no porque tengan una osmolaridad menor que el plasma, sino porque son menos osmolares que los iónicos y se usan de manera habitual en radiología. Y por último, los dímeros no iónicos, que son los que tienen una osmolaridad más baja de todos, son isosmolares, similar al plasma, pero no por ello son menos nefrotóxicos, porque dado a su gran tamaño tienen una alta viscosidad. El que tenemos disponible es el biodixanol, con nombre comercial el Visipaque. Aquí traigo una figura simplemente para ver mejor esto que comento de la osmolaridad. Vemos que los más osmolares son los monómeros iónicos, seguidos de los monómeros no iónicos y de los dímeros iónicos, que como digo se llaman hiposmolares, pero todavía están por encima de la osmolaridad del plasma. Y por último los dímeros no iónicos, que son isosmolares entre 290 a 300 miliosmoles. En esta figura vemos todos los medios de contraste yodados disponibles según su clasificación y he puesto con un asterisco rojo los que tenemos disponibles en nuestro centro. Ahora vamos a pasar a la parte de las reacciones a medios de contraste yodado. Cualquier vía es potencialmente inductora de una reacción, aunque la más frecuente es la endovascular, pero también probablemente porque es la más utilizada. Las reacciones a medio de contraste yodado son tres tipos. Las reacciones tóxicas, que principalmente ocurren por los efectos, son efectos secundarios que ocurren por las propiedades farmacológicas del contraste. Las reacciones de alergia o de hipersensibilidad,
que luego entraremos también un poquito más en detalle. Se clasifican en inmediatas o tardías según el tiempo de latencia desde que administramos el contraste hasta que ocurre la reacción. Las inmediatas generalmente mediadas por IgE y las tardías mediadas por células T. Decimos que son independientes de dosis, pero hay alguna excepción que luego comentaremos un poquito más en detalle. Y por último, los eventos no relacionados, que son síntomas inespecíficos. Esta es una etiología que no está clara y que, bueno, podría solaparse y confundirse con las otras dos y es difícil de diferenciar. Vamos a hablar un poco de la epidemiología de las reacciones a medio de contraste iodado. Las más frecuentes son las reacciones no alérgicas, pero dentro de las reacciones alérgicas, las más frecuentes son las tardías y las más graves son las inmediatas. Decir que las reacciones alérgicas a contraste son imprevisibles y en ningún caso nos va a evitar esta reacción en la premedicación. Dentro ya de la epidemiología de las reacciones alérgicas, la prevalencia se estima que es entre un 0,05 y un 0,1%, siempre más frecuente con los iónicos que con los no iónicos. La mortalidad ronda entre 1 y 3 por cada 100.000 exploraciones. No se han visto diferencias entre contrastes que causen más o menos mortalidad, pero sí que se ha visto que hay mayor riesgo de mortalidad en pacientes con enfermedades cardiovasculares o en pacientes que estén en tratamiento con betabloqueantes o IECAS, porque en caso de tener una reacción, estos fármacos van a hacer que el tratamiento pueda ser menos efectivo. Las reacciones inmediatas ocurren en un 12,7% con los iónicos y menor al 3% con los no iónicos, y en las tardías tienen una prevalencia del 0,1 al 9,5% y la mayoría de ellas ocurren con los dímeros no iónicos. Hablando de los factores de riesgo para tener una reacción alérgica a un medio de contraste iodado, se dice que los principales factores de riesgo son haber tenido ya una reacción previa a un medio de contraste iodado, esto aumenta por 4 por 6 veces el riesgo de una nueva reacción, el uso recurrente de contraste iodado, edades medias de la vida, el sexo femenino y antecedentes de atopía. Los factores de riesgo para las reacciones inmediatas son pacientes con asma, con alergia no controlada, con enfermedades metabólicas graves, enfermedades malignas o autoinmunes. No ya por tanto por estas enfermedades en sí, sino porque son patologías que probablemente van a requerir más exploraciones de imagen que el resto. Factores de riesgo para reacciones tardías son que el paciente ya tenga antecedente de dermatitis alérgica de contacto, que ya de por sí es una enfermedad con un mecanismo tipo 4 o de alergia retardada, que tengan insuficiencia renal y también se está viendo que puede afectar pacientes con tratamiento antiinterleukinados. Dentro de las tardías siempre son más frecuentes las leves o las moderadas que las reacciones graves. Volviendo a nuestro esquema de los tipos de reacciones que nos podemos encontrar, voy a detallar un poquito cada una de ellas. Las primeras, las reacciones tóxicas, como digo, derivan del efecto farmacológico de las propiedades hemodinámicas del contraste, es decir, dependen de su osmolaridad, de su ionicidad y de la viscosidad. La mayoría son inmediatas, son dosis dependientes y por tanto predecibles y afectan sobre todo al sistema cardiovascular, al neurológico, al renal, aunque pueden afectar a muchos otros. Me parece interesante que dentro de las reacciones tóxicas conozcáis la cianoadenitis. Es una patología que puede causarse tras la administración de contraste. Se acumulan las glándulas, el contraste en las glándulas salivares y produce una toxicidad de estas glándulas con edema de los canalículos celulares y va a producir la obstrucción de las mismas. Sería un paciente al que le hemos administrado contraste y unas horas después empieza con una inflamación del tercio inferior facial y del cuello y podríamos confundirlo pues, con un angioedema, con una reacción tipo alérgica, ¿no? Entonces es importante explorar bien a ese paciente. En la exploración física veríamos pues, que simplemente tiene un aumento de tamaño de las glándulas submandibulares, también puede ser de las parótidas, y si le hiciéramos un TAC o una eco veríamos este aumento de tamaño. Como digo, importante hacer diagnóstico diferencial con una reacción alérgica
Y como no es una reacción alérgica, no lo vamos a tratar con corticoides ni con antihistamínicos, sino que lo vamos a tratar con antiinflamatorios para el dolor y va resolviendo solo. También voy a comentar dentro de las reacciones tóxicas la nefropatía inducida por contraste por su prevalencia. Se define como una lesión renal aguda post-contraste en la que aumenta la creatinina sérica mayor a 0,3 miligramos de cilitro o mayor a 1,9 hasta desde 1,5 hasta 1,9 veces su nivel basal tras 2-3 días de la administración de un contraste, descartando siempre otras etiologías. Un poquito, una breve reseña sobre su fisiopatología. Cuando administramos el contraste se produce una toxicidad y unas alteraciones hemodinámicas en este paciente, afectando a la microvasculatura renal, que va a causar hipoxia medular, produciendo citotoxicidad con apoptosis y necrosis de estas células y con la formación de radicales libres con su consecuente disfunción tubular. Todo esto va a hacer que se reduzca el filtrado glomerular y que aumente la creatinina. La incidencia de la nefropatía inducida por contraste es en torno al 6%, aunque esto puede estar sobreestimado. El principal factor de riesgo para padecerla es la función renal. Se ve que hay una prevalencia baja, menos del 2% en pacientes que tienen una función renal normal, y esta prevalencia aumenta considerablemente hasta el 50% en pacientes que tienen una disfunción renal previa. También es más frecuente cuando se utilizan contrastes hiperosmolares e iónicos. Bueno, dentro de las reacciones de hipersensibilidad las clasificamos en dos tipos. La clásica alérgica, ¿no?, que todos conocemos, está mediada por la inmunidad adaptativa, y tenemos dos tipos, como digo, la inmediata, que está mediada por la inmunidad humoral y es IgE mediada, y la tardía está mediada por la inmunidad celular y está producida por los linfocitos T. Y luego tenemos este tipo de reacción, que es la liberación inespecífica de mediadores, está mediada por la inmunidad innata y es lo que antes llamábamos reacciones anafilactoides. Hay muchas teorías sobre por qué puede ocurrir este tipo de reacción, ninguna realmente ha sentado sus bases y se ha demostrado que sea cierta, pero la que más peso está teniendo en los últimos años es la activación de receptores mastocitarios específicos, en concreto el MRGPRX2. Este es un receptor que tenemos en gran cantidad en los mastocitos y también en menor cantidad en los basófilos, que es específico o no específico, es decir, no cualquier fármaco ni cualquier estímulo lo va a activar, pero sí que se han comprobado que hay diferentes fármacos que pueden activarlo, como las quinolonas, el icatibán, algunos relajantes musculares y también algunos contrastes iodados. Estos fármacos además son dosis dependiente y dependiente de flujo, por lo tanto si le diéramos al paciente el fármaco en cuestión en menores dosis y con un intervalo mayor, probablemente no activaríamos este receptor y por tanto no habría reacción. Aunque es verdad que en el contraste, como se inyecta rápidamente, pues no nos valdría. Y bueno, es interesante que pudiéramos fenotipar e identificar a estos pacientes para poder evitar reacciones en muchas ocasiones, pero todavía a día de hoy pues, no es posible. Dentro de las reacciones alérgicas, las reacciones de hipersensibilidad, las inmediatas, como digo, ocurren más o menos en la primera hora, aunque es verdad que esto no es estricto, puede ser un poco más, desde la administración del medio de contraste iodado. Son IgE mediadas y son las más graves dentro de las reacciones de hipersensibilidad. Dentro de esta es la tabla de los grados de gravedad. Vemos que los síntomas más frecuentes siempre son los cutáneos, como prurito, urticaria y angioedema. Las reacciones de hipersensibilidad tardías ocurren desde la primera hora hasta 7 días tras la administración del contraste. Como digo, está mediada por linfocitos T y lo más frecuente es que se presente en forma de exantema maculopapular seguido de la forma de urticaria angioedema. Según la clasificación de Broco que tenemos aquí, las podemos dividir en leves, moderadas y graves. Las leves son las que no requieren tratamiento, las moderadas las que sí requieren tratamiento y resuelven de una forma rápida,
y las graves, las que además de requerir tratamiento, requieren hospitalización. Ahora vamos a hablar sobre el diagnóstico de la alergia a contraste. Lo vamos a dividir en un diagnóstico inicial y en un diagnóstico definitivo. Para el diagnóstico inicial de las reacciones inmediatas es fundamental hacer una buena historia clínica, detallando pues, los síntomas, los signos que tiene el paciente, luego lo vemos un poquito en detalle, qué contraste se le ha administrado y lo que debería ser una ventaja es que generalmente las inmediatas ocurren en el medio hospitalario, por lo tanto vamos a poder recabar bastantes datos con más detalles para después facilitar el estudio alergológico. Dentro de la historia clínica debemos reflejar siempre las constantes vitales, qué signos y síntomas ha presentado el paciente, una exploración física detallada, centrándonos más en la exploración de la vía aérea superior, en la auscultación cardiopulmonar y en la exploración cutánea, y siempre identificar el nombre del contraste que hemos utilizado. Debemos además reflejar ante qué grado de gravedad nos encontramos y en las reacciones moderadas severas está indicado extraer la curva de triptasa. Esto es, mucho me imagino que ya lo conocéis, pero bueno, para los que no es un desplegable que encontramos en el apartado de laboratorio de alergología y son 3 determinaciones. La primera se debe extraer al momento de la reacción, la segunda a las 2 horas de la reacción y la tercera una basal. Y nos indica pues, que ha habido una liberación de mediadores y por tanto que se ha producido una anafilaxis en caso de ser positiva. En cuanto a las reacciones tardías, también debemos detallar bien la clínica que padeció el paciente, si tiene antecedentes de exposiciones a contrastes y que sea valorado por un experto en piel. Aquí vemos las formas de presentación de las reacciones tardías, desde las más leves, como un exantema maculopapular o una erupción fija medicamentosa, hasta las más severas, como un DRESS o un Stevens-Johnson. El diagnóstico definitivo se lleva a cabo mediante el estudio alergológico. En las reacciones inmediatas vamos a realizar pruebas cutáneas en PRIC e intradermorreacción con lectura inmediata, con todos los agentes, además de con el agente indicado, con todos los que tengamos disponibles en nuestro centro. Decir que es una prueba que no se realiza de screening, que es segura y que se ha visto que su mayor rentabilidad se obtiene en reacciones graves y cuando han pasado hasta 2-6 meses de la reacción. Estos son los resultados de un estudio que valora la relación entre la positividad de las pruebas y el tiempo que había pasado desde que ocurrió la reacción. Se ve que las pruebas se obtienen mejores resultados hasta que han pasado 2 o 6 meses. Estos son el porcentaje de pruebas positivas, viendo cómo la efectividad de estas pruebas cae bastante cuando realizamos el estudio más allá de los 6 meses. Por esto decimos que las pruebas cutáneas a contrastes ofrecen una baja sensibilidad que ronda en torno a un 20%, es decir, un gran porcentaje de pacientes se nos va a escapar y sobre todo es porque no se realizan las pruebas en tiempo. Y además se dice que ofrecen un alto valor predictivo negativo, en torno a un 70%, es decir, que bueno, alto, pero que también se nos escapa un porcentaje no diseñable de pacientes. Y es por esto que quiero decir que solamente con las pruebas cutáneas no podemos dar por finalizado el estudio y decirle a un paciente que puede utilizar los contrastes que han sido negativos, sino que les debemos exponer a una prueba de provocación para confirmar una tolerancia real. En cuanto a las reacciones tardías, realizamos pruebas cutáneas en PRIC e intradermorreacción con lectura tanto inmediata como tardía y también realizamos parches o pruebas epicutáneas con lecturas a los 2, 4 y 7 días. También hacemos estas pruebas cutáneas con el implicado y con todas las alternativas disponibles. Dado la alta tasa de reactividad cruzada entre los contrastes yodados, no podemos decirle a un paciente cuando ha tenido una reacción con un contraste que evite ese y puede utilizar el resto, ¿vale? Siempre hay que someterle a un estudio alergológico. La mayor reactividad cruzada o la asociación más fuerte que se ha encontrado es entre el iodixanol y el iohexol, porque el iodixanol es un dímero del iohexol y prácticamente si el paciente ha tenido reacción con uno podríamos decir que el otro pues no se podría utilizar. También hay una asociación frecuente, aunque no tan fuerte como la previa, entre otros tipos de contraste
Y hay una asociación limitada con el iomitridol, que es la molécula estructuralmente que más difiere del resto, por lo tanto es más difícil reconocer su receptor y que se desencadene la reacción. Por lo tanto, podríamos decir que es el más seguro. Y bueno, para aquellos que os pueda sonar o que lo hayáis escuchado, que los pacientes con alergia a contrastes no pueden utilizar comida no ayudada o comer marisco, pues bueno, que esto no es verdad, que no hay reactividad cruzada con los mismos y no se ha de prohibir su uso. En cuanto al estudio alergológico definitivo, ya la prueba de provocación es la prueba final, ¿vale? No es una prueba de provocación como tal estándar, porque generalmente no provocamos con el agente culpable, sino que provocamos con otro, una alternativa segura que haya sido negativa en pruebas cutáneas. Aunque sí que es verdad que a veces provocamos con el contraste culpable si nos sugiere que no es una reacción alérgica, ¿vale? Sí, es muy sugerente de eso. Hay diferentes pautas, no hay ninguna estandarizada ni bien definida todavía, cada centro utiliza una en cuanto a pautas de provocación, pero sí que lo que se sabe es que la nueva tendencia es a simular una administración real, es decir, en el menor tiempo posible. En nuestro centro realizamos la provocación en unos 30 minutos, intentamos que sea a las 4 o 6 semanas de haber tenido la reacción, y ya en muchos casos se hace directamente en la sala de TAC, bajo la supervisión de un alergólogo, para aprovechar ya la técnica de imagen. En cuanto al tratamiento, también lo vamos a dividir en un tratamiento inicial y un tratamiento definitivo. Vamos a realizar el tratamiento según la gravedad y el tipo de reacción ante el que nos encontremos. Primero de todo, hay que parar la infusión de contraste si todavía se estuviera dando. Monitorizar constantes vitales, coger los accesos venosos para paso de fármacos y de sueroterapia si fuera necesario. En reacciones moderadas severas, aportar oxigenoterapia de alto flujo, trasladarlo a la unidad de urgencias si fuera necesario, y el tratamiento clínico, pues dependiendo de la clínica presente del paciente, anafilaxia, alteraciones cardíacas, alteraciones cutáneas, broncoespasmo. Y también decir que tras cualquier administración de contraste, el paciente debe ser vigilado un tiempo para ver que está bien, que sale bien, que no tiene ninguna reacción. Después del tratamiento inicial debemos documentar el cuadro, detallando los síntomas, la severidad de estos, cuánto tiempo han durado, qué tratamiento se le ha administrado, qué contraste se le puso, por qué vía, si se extrajo curva de triptasa, y derivárnoslo al servicio de alergología para un estudio posterior. Como digo, el tratamiento definitivo se lo vamos a aportar al paciente después de realizar el estudio alergológico. Si hemos tenido un estudio alergológico positivo, le prohibiremos el uso del contraste en cuestión y le determinaremos alternativas seguras para las próximas exploraciones. Si es un estudio alergológico negativo, liberaremos el uso de contraste y veremos si hay que establecer premedicación o no. Como digo, la premedicación nunca nos va a evitar una reacción verdaderamente alérgica, una reacción de hipersensibilidad ni inmediata ni tardía, pero sí que puede ser efectivo en reacciones tóxicas como una emesis persistente o en reacciones por liberación inespecífica. La premedicación, en caso de ponerla, debe ser una pauta sencilla y rápida de administrar para el confort tanto del paciente como del personal sanitario. Solamente con fármacos que hayan demostrado eficacia. Hay que personalizar esta premedicación y pautarla en una parte mínima de pacientes. Por ejemplo, como digo, en vómitos como efecto adverso daríamos Tofran, dexametasona y famotidina, y en liberaciones inespecíficas daríamos aptocortina y polaramine 1 hora antes. En caso de procedimientos prolongados, como pueden ser los cardiológicos, repetiríamos esta premedicación cada hora que dure el procedimiento. Y en caso de precisar nephroprotección, aportaríamos hidratación. Simplemente comentar que se ha creado hace un tiempo un grupo de trabajo en el hospital bajo el paraguas de la Comisión de Calidad, gracias al coordinador de calidad y seguridad del paciente, que está formado por diferentes servicios, como son el de radiología, de nefrología, el de alergología, UBI y urgencias, y dependiendo del caso, los consultores que precisen de otras especialidades. El objetivo principal de crear este grupo de trabajo es unificar la actuación ante una reacción secundaria a la administración de contraste
en todos los espacios del hospital. Y como objetivos específicos sería describir las reacciones, clasificarlas y entender su fisiopatología, establecer las poblaciones de riesgo, facilitar las herramientas preventivas, protocolizar el modo de asistencia ante estas reacciones si ocurren, según su severidad, e implantar acciones de mejora. Ya se han iniciado varios cambios dentro de este grupo de trabajo, y es que ya los pacientes deben esperar en la sala de radiología durante 30 minutos tras recibir contraste, que se ha creado un protocolo de tratamientos, pues estando ya los fármacos disponibles en el servicio de radiología, que se indica el contraste que se ha administrado en el informe del TAC, que eso nos facilita mucho a nosotros a la hora de realizar el estudio. Que se solicita curva de triptasa en las reacciones inmediatas y se hace un PIC urgente a nuestro servicio, en el que se debe poner la fecha de exploración, qué contraste hemos administrado, qué síntomas ha presentado el paciente, qué tratamiento ha precisado, cuánto ha durado la clínica y si se extrajo curva de triptasa. Según este algoritmo de manejo, en función de la severidad, las reacciones leves se van a tener en radiología, las moderadas en urgencias y las graves se contactará directamente con UVI. En caso de premedicación, se administrará IVI en rayos para controlar los tiempos. Y por último, como conclusiones, decir que todos los pacientes con sospecha de reacción a contraste deben ser sometidos a un estudio alergológico, que es fundamental realizar una buena anamnesis y recabar la mayor cantidad de datos disponibles, y esto lo vamos a conseguir con una colaboración multidisciplinar. Que el modo de estudio alergológico a contrastes tiene las mismas características que cualquier otro estudio de alergia a otros fármacos, porque realmente es un fármaco también, que la premedicación, como digo, no es útil para prevenir reacciones verdaderamente alérgicas, que un contraste que hemos provocado y que se ha tolerado a altos flujos se puede utilizar en sucesivas exploraciones y que, por supuesto, pues debemos seguir investigando, desarrollando herramientas para el estudio de alergia a fármacos, ya que este es un tema que está en constante evolución y relativamente nuevo. Con esto conseguiremos fenotipar mejor a nuestros pacientes y mejorar la seguridad de las pruebas. Y esta es la bibliografía. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Todo ok? ¿No lo va a poner de manera? Bueno, pues nada, muchas gracias, Erika. Gracias a vosotros. Vamos a concluir la sesión y nos vemos el miércoles que viene.